Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Nordeste Radio. Vicky Báñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ya oyes por tu micrófono bien? Por tu Sí, alto? Bien, sí. bien. Tenemos a Maite Pedraza. Maite Pedraza, buenas tardes. Buenas tardes, corazones, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, ya estoy acomodada. Oye, da gusto hacer la radio de casa, ¿eh? Sí, ¿no? A ver si le coges el gustillo y luego se te olvida. No te tienes que arreglar. Te sientas en el sillón, coges a la perra. Bueno, esto es tremendo. No, a ver si al final no te volveré a ver por un estudio de radio nunca más en la vida. No. Ya te digo yo a ti que no, ¿eh? Bueno. Sea, que esto para una temporadita está bien, pero Que yo yo- lo que quiero es el contacto. Además que yo O sea, espero... a mí es que esto ya está empezando como... Me siento... ¿No tenéis la sensación a veces de que estamos como en conventos de clausura? algo así. Además te recuerdo que en breve, yo espero que este mes, en el transcurso de este mes, podamos inaugurar los estudios de Nordeste Radio aquí en Riaza. O sea que Pues eso nos Dios tenemos te que ver. oiga, Dios te oiga. Bueno, yo queremos, porque ayer, antes de hablar de un personaje tan genial y que tú también conoces, como es Marie Curie, vamos a hablar antes de un hecho también muy importante que ocurrió ayer aquí, y es que, bueno, pues la gente se acuerda de los que lo necesitan. Y ayer, a través de la Asociación de Empresarios de Tres Cantos, pues hubo una entrega en la Residencia de Ancianos Rovira Tarazona, de aquí de Riaza. Lo hizo la gerente Greter Aguilar, de la empresa Diva Ibérica Huipes. Bueno, pues dieron un palé con productos de limpieza y productos de higiene, algo absolutamente vital para todos, y para una residencia pues también es algo tremendamente útil. Además estuvo también que recibió a este acontecimiento, estaba el alcalde de la localidad, don Benjamín Cerezo. Además también había trabajadores de ahí de la residencia, y sí destacó nuestro alcalde, cosa que comparto totalmente, y es la extraordinaria e invaluable labor de estas mujeres, de los trabajadores de allí, de la residencia, que han conseguido algo extraordinario, y es que no haya un solo contagio, y que por supuesto no haya que lamentar ninguna pérdida. Entonces la verdad que fue muy emotivo. Además fue una forma de poder agradecer a esta gente todo lo que hace, todo su sufrimiento, toda su dedicación para salvaguardar a los más delicados, que son nuestros mayores. Dime, Vicky. No, la verdad es que sí, o sea, lo que decía Benjamín Cerezo, nuestro alcalde, hablando de que realmente no había habido ningún caso en la residencia. De alguna manera también se ha debido a que se tomaron las cosas muy en serio, incluso antes de que se notificara oficialmente el cierre de un montón de establecimientos y cuando estuvimos confinados, porque ellos ya se adelantaron a las medidas. Las tomaron pues unos días antes, una semana antes, que la gente no entrara, que la gente no saliera, se empezaron a hacer pruebas, y la verdad es que se ha controlado muy bien, porque no se ha dado ningún caso, no solamente en los residentes de allí, sino tampoco en las personas que trabajan dentro de la residencia. Bueno, pues muchísimas gracias desde aquí a todos los trabajadores de la residencia, a los residentes, que también están teniendo mucha paciencia y un comportamiento extraordinario. Por supuesto, a la Asociación de Empresarios de Tres Cantos, y que acabe que a Diva Ibérica Huipes por este detalle, que de verdad que le agradecemos desde aquí, sinceramente. Ahora nos pone Claudia una cosita que tiene por ahí, tiene varias, y empezamos con Marie Curie, ¿vale? Venga. Muy bien. Reactivando el empleo de la provincia. Desde Reimpulsa, línea de actuación enmarcada en el Plan Socioeconómico Segovia Provincia Reactiva de la Diputación de Segovia, invertiremos más de 3 millones de euros junto con nuestros ayuntamientos para crear más de 350 puestos de trabajo directos en todos los pueblos de nuestra provincia. Consulta más información en la web www.dipsegovia.es. Segovia, Provincia Reactiva.
Ya estamos, ya estamos. Bueno, hoy Maite te vas a lucir, ¿eh? A ver, Bueno, yo ni sé la cantidad de artículos que has escrito sobre esta mujer, sobre Marie Curie, y además, claro, luego además también hay que contarlo todo, ¿eh? Tú en el Ateneo presides una agrupación especial de estudios e investigaciones científicas que se llama Marie Curie, y tú le pusiste el nombre. efectivamente. O sea que algo ya sabrás de esta mujer, ¿no? Sí, la verdad es que a mí la ciencia me gusta mucho. Bueno, antes me estaba quedando, si me permites, que haga un No, comentario. hombre, pero anda, tú has sido una persona que ha estado toda tu vida en el mundo de la sanidad, o sea que algo de Claro, ciencia, entonces claro. me estaba emocionando cuando efectivamente estabais comentando lo de esa residencia. Claro, si os dais cuenta, aparte, o sea, es que lo teníamos todo tan claro, sabemos, a ver, en medicina, sabemos perfectamente que hay que adelantarnos siempre. Es como cuando llega, pues en otras épocas, y bueno, en otras épocas y ahora, cuando empieza a llegar octubre, pues todo el mundo sabemos que empieza, bueno, pues van a empezar las pandemias a nivel de alergias, de tal. Bueno, pues lo mismo que prevenimos. Pues en el mes de febrero dices, me voy a tomar la pastilla que ya viene la floración. Bien, pero fíjate qué sencillo es ser conscientes de lo que venía, aunque no supiéramos la magnitud, pero sí sabíamos que era una pandemia o una epidemia, daba igual. Pero estaba claro que todo el mundo sabemos en medicina que los colectivos vulnerables son los niños y los ancianos. Fíjate qué maravilla, el tomar medidas a tiempo ha supuesto 0 muertes, 0 sufrimientos y 0 contagio. O sea, es que es maravilloso. Tú imagínate si... Hombre, sufrimiento hay mucho porque Bueno, sí, pero primero una cosa los es... residentes que están ahí, los pobrecitos enclaustrados, los trabajadores que lo están dando absolutamente todo, hay muchos, sobre todo sacrificio, muchísimo A ver, sacrificio. sufrimiento siempre hay. De todas formas, si esto ya es a nivel religioso, el sufrimiento dignifica. Bien, sufrimiento tiene que haber solamente por el hecho de que sabemos que hay una cosa mala, que es un virus que nos puede afectar. Eso y un sacrificio, y además estos pobrecitos efectivamente están ahí aislados, que era lo que yo me reía antes cuando decía que parece que estamos metidas en un convento de clausura. Pero el sufrimiento real es cuando, tú imagínate la cantidad, estamos hablando de 50.000, 60.000 muertes en las cuales ni siquiera se ha podido hacer el duelo. Tremendo. Esto ahora estamos muy ocupados porque, bueno, todavía no pasamos a la fase 2 o pasaremos, va a haber el problema económico. Bueno, ahora estamos todos muy pendientes de todo esto o muy pendientes de volver a ver a nuestros familiares o de irnos de vacaciones. Pero cuando todo esto pase, que no va a pasar, el duelo está congelado y no hay cosa peor en un ser humano que tener un duelo congelado, y lo sabemos. Bueno, si queréis otro día hablamos del duelo congelado. Pues lo podemos hacer, sí. Incluso las distintas fases del duelo que existen. Efectivamente, es que eso realmente es muy importante porque tenemos que tener herramientas para poder elaborar. Si ya es triste, si ya es horrible cuando tenemos una muerte familiar cercana y empezamos vivimos ese duelo, y todo el mundo que tenga un poco de 2 dedos de frente te dice, bueno, que vamos a ayudar o que vamos a enseñar a cómo tenemos que gestionar ese duelo. Si te parece... Pero imagínate cuando, perdón. Dime, sigue. No, cuando congelas ese duelo. Pues hablaremos de las distintas fases del duelo y cómo bueno, superarlas no, pero sí, al menos que no sea menos duro. Hablamos de Marie Curie. Vamos que con nos Marie enrollamos Curie. al final. Pero fíjate que Marie Curie, y además tampoco tuvo una vida al principio, Marie Curie, nada fácil, ¿eh? Ten en cuenta Tremendamente dura. ¿Perdón? Dura. Que tremendamente dura su vida. Sí, pero durísima, porque además ella incluso pasó hambre. O sea, y de hecho, bueno, os iré comentando, pero fue una mujer de una vida durísima. Bueno, os comento, Marie Curie, realmente su nombre era María Salomea Slowacz, porque claro, ya sabéis que era polaca. Bien. Sí, es que el polaco es muy difícil. Es conocida, lo que pasa es que ella fue mundialmente conocida por el nombre habitualmente por Marie Curie. Bien, fue una física, matemática y química polaca nacionalizada francesa. Ella fue pionera en el campo de la radioactividad. Fue, entre otros méritos, la primera persona, imagínate, en recibir
2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer que fue profesora en la Universidad de Varsovia. En la primera profesora de la Universidad de París. En la Sorbona. Ella, en la Sorbona. en la Sorbona, De hecho, fue efectivamente. catedrática de la Sorbona. Sí, fue catedrática cuando muere el marido, se queda ya con la cátedra. Y además, creo que la primera conferencia que di, que fue la primera mujer, no solamente había estudiantes, creo, de lo que yo he podido sacar de toda la documentación, la minoría eran estudiantes, todo eran profesores y catedráticos. Por un lado era porque sabían que era una mujer de una valía increíble, pero sobre todo también por el hecho de ser mujer, ¿eh? O sea, ahí despertaba un poco el típico morbo. Claro. Bueno, pues os cuento que ella nació en Varsovia y vivió allí hasta los 24 años. Luego ya se trasladó a París para continuar sus estudios y fundó el Instituto Curie en París, en Varsovia. Y bien, bueno, ella nace un 7 de noviembre de 1867. Tampoco hace tanto tiempo, queridos amigos. Estamos hablando de 1800, o sea, estamos hablando del siglo XIX. Entonces, imagínate, pero si es que nosotros somos del siglo XIX, del siglo XX, o sea, tampoco hace tanto tiempo. Ella nace en Varsovia y es la quinta hija de un profesor de enseñanza media de física. De todas formas, si os vais dando cuenta, ella tiene una vida durísima y además te digo que incluso pasa hambre. Pero sin embargo, curiosamente, su padre ya era profesor de física y de matemáticas. Sí. Su abuelo también era profesor y ella fue... Y la madre era también maestra. Era maestra y además pianista también. Sí. Imagínate, en aquella época no era común que tu padre, tu abuelo, tu madre fueran todos, bueno, pues con una preparación. Y sobre todo me llamó la atención que tocara el piano, porque el piano solamente era para clases, como muy acomodadas. Bueno, pues María era la menor de los 5 hermanos, ya os digo. Y en aquel tiempo la mayor parte de Polonia estaba, como ya sabéis, estaba ocupada por Rusia. Y tras varias revueltas de nacionalistas... Es que los rusos a los polacos han estado siempre dándoles caña. Siempre, con lo cual ella vivió también esa infancia, un poco pues con angustia, ¿no? Había impuesto su lengua, entonces allí sabes que ellos suponían su lengua, sus costumbres. Bueno, pues ella junto con su hermana ya se llevaba muy bien con Elena, y ella asistía, fíjate, a clases clandestinas que ofrecían en un pensionado en las que les enseñaban la cultura polaca, porque ella no quería perder nunca sus raíces. Entonces tenían que ir, pero fíjate ya, a clases clandestinas. Los primeros años estuvieron marcados por, ya desde el principio, ya os digo que llevó una vida muy, muy dura. En principio ya le marcó la muerte de su hermana Sofía, que ella murió como consecuencia de un tifus. Y 2 años más tarde muere la madre de una tuberculosis. Estos eventos hicieron que María perdió la fe. Quiero decir que esta mujer nació en un seno católico y profesó la religión católica. Pero en el momento que en cuestión de nada, de un par de años, la vida no le fue dura, o sea, muere su hermana y además el tifus, la madre con tuberculosis, que imaginaros en aquella época lo que era tener tuberculosis. Bueno, ella por todos estos eventos de pronto dice que pierde la fe, que ya no le interesa la religión y se vuelve agnóstica. Esto es algo que tenía muy claro. En el 1891, Marie se inscribe en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad de la Sorbona. A partir de ese momento ella ya empieza a llamarse María Sosdowska. Es que lo pronunció fatal, pero chicos, es dificilísimo. A ver, no dejó de ser toledana. Bueno, ella ya sabes que tiene cuando llega allí tiene una muy, muy sólida base cultural. Ella todo esto lo hacía a nivel autodidacta, o sea, era una mujer con una necesidad imperiosa de leer, de estudiar, y iba con una formación tremenda. Pero sin embargo tuvo que esforzarse para mejorar sus conocimientos de francés, matemáticas y física, porque sus compañeros ahí estaban en un nivel un poquito más alto, con lo cual ella pues ahí tuvo que esforzarse mucho. En el 1993, fíjate en el 1893, ella es cuando consigue la licenciatura en física.
ya ellos tienen el primer puesto de su promoción, o sea, los tiene con el primer puesto. Luego ya en el 94 también se licencia en matemáticas. Y aquí, fíjate, la segunda de su promoción. O sea, aquí la Marie apuntada a maneras. Ella no tenía dinero, ya os dije desde el principio que no andaba mal. Bueno, pues para financiarse los estudios de matemáticas, ella aceptó una beca de una fundación que se llamaba Alessandro Sobbis, que le fue otorgada gracias a que ella conocía, bueno, pues a una serie de personas. Te has estado rebuscando los nombres, ¿eh? Bueno, lo de los nombres, yo cuando veo esos nombres que se me ponen los pelos como escarpias. Es que no sabemos pronunciarlos. Yo no empiezo... Bueno, pues fíjate, en aquella época le dan la beca de 600 rublos, que debía ser mucho dinero, ¿eh? Sí, sí. Y, sin embargo, mira la integridad que tenía Marie, que en el momento que luego ella ya tiene un poco de dinero y rápidamente le paga el dinero, ¿eh? O sea, ella restituye el dinero que la dieron. Bueno, pues ya ya te digo, en el 894 conoce al que sería su marido Pierre, que era profesor de física. Sí. Ahí los dos empiezan a trabajar juntos con los laboratorios y al año siguiente Pierre se recarga a Marie casándose el 26 de julio. Aquí os quiero comentar una anécdota, porque esto es muy gracioso. O sea, cuenta la historia, porque también los rasgos humanos a mí me gustan mucho. Aquí cuentan que cuando ella se enamora, Marie no era nada graciada físicamente. Era una mujer muy delgadita, pequeña, muy huesuda. Y bueno, pues el marido era también muy destartalado, que luego era, bueno, de bueno no tenía nada el tarpear, pero bueno. Y cuando se la declara, pues en lugar de llevarle como a cualquier mujer, le declaras pues un anillo, una caja de bombones, nada, le regala un tubo de ensayo. Bueno, oye, mucho más útil. Se declara con un tubo de ensayo. Mucho más útil. Bueno, pues cuando ellos se casan y en una boda totalmente muy sencilla, y ahí pues sus amigos le dan un poquito de dinero. Con ese dinero, fíjate si no tenían nada, y estamos hablando de profesores. Con ese dinero ellos se compraron 2 bicicletas y se pasaron todo el verano viajando por Francia, se hospedaban en fondas de esas baratísimas, y la verdad es que como comían muy poco, pues el dinero les escondía bastante. Escondía. Bueno, pues su matrimonio duró bastante, me parece que duró como un total de, creo que eran 11 años, hasta que, bueno, pues ya sabes que luego Pierre se muere también. Cuando ella, ya una vez que tiene la doble titulación, el siguiente reto que se pone ella es la obtención del doctorado. O sea, que tú imagínate cómo vivió ella toda su vida. Hasta ese momento, la única mujer que había logrado el doctorarse era una alemana, que era Elsa Neumann. Bien, bueno, pues el primer paso era la elección del tema de su tesis. Bueno, pues empieza a analizarlo y tal con su marido, y ambos deciden centrarse en los trabajos del físico Henri Becquerel, que fue cuando luego ya sabes que luego también le dan a él el premio comparte el primer premio Nobel, sí. Este Henri Becquerel, que había descubierto en las sales de uranio, transmitían unos rayos de naturaleza desconocida. Entonces, ese trabajo estaba relacionado con el reciente descubrimiento de los rayos X. Bueno, pues por parte de un físico y tal. Bueno, el caso es que Marie se interesó muchísimo por estos trabajos y con la ayuda de su marido decidió investigar la naturaleza de las radiaciones por qué producían las sales de uranio. Total, que ya se empiezan ahí a hacer ese tipo de trabajos y Marie defiende su tesis doctoral titulada Investigaciones sobre las sustancias radiactivas. Esto lo hace ante un tribunal y tal y cual, y lógicamente le dan el cum laude. Bueno, pues ya sabéis que Marie obtuvo, bueno, ya empieza a trabajar y bueno, Marie y Pierre estudian las hojas radiactivas. Ya en ese momento ellos ya se deciden por esos trabajos y en particular trabajan mucho con el uranio pero fíjate, en forma de blenda, que tenía la curiosa propiedad de ser, esta era muy radiactiva, que
casi más radiactiva que el uranio, que se extraía de ella. Bueno, la explicación lógica decían que era suponer que esto contenía trozos de algún elemento. Bueno. Y luego después con el radio y el polonio, que era bastante Efectivamente. más radioactivo, sí. Luego descubren que el torio podía producir radioactividad, o sea, ellos se empiezan a meter en ese tema y bueno, llevan varios años trabajando y a través de la concentración de varias clases, en fin. Entonces ellos se van metiendo ya en todo este tipo de cosas, pero nunca en ningún momento fueron conscientes que estaban trabajando con radioactividad. No. O sea, no llevaban los trajes Bueno, adecuados. al final ella sí es consciente del tema. Es que realmente Cuando la que empiezan con trabajaba el radio y además, es que no quiero tampoco destriparte mucho, cuando empiezan con el radio y ella ya empieza a darse cuenta de que podía ser un tratamiento a la radioterapia, podía ser un tratamiento... Claro, es que Ahí ella, es la además, impulsora de la radioterapia. acuérdate el comentario que hacía con el famoso libro suyo de notas, que decía, este libro te puede matar solo con arrimártelo a él. ¿Te acuerdas? O sea, pues, bueno, es que no quiero destriparte más cosas, pero sí fueron al final conscientes ella. Claro, pero si es que al final en esta pareja, pues como siempre, esto es como el carro de los chinos, uno tira y el otro se deja llevar. De hecho, ella en aquella época, cuando tú dices lo del diario, su famoso libro, tenía una frase muy buena, que decía, me enseñaron que el camino del progreso no era rápido ni fácil. O sea, ella estaba ahí, pero que en ningún momento ahí estaban ellos convencidos de que esto podía ser realmente, hasta que se da cuenta, efectivamente, como tú has dicho. Bueno, pues luego después Marie obtiene 1 gramo de cloruro de radio, lo cual consigue tras manipular casi 8 toneladas de prebenda. Esto fue en el año 1902. Pero fíjate, él presenta el resultado y cuando en el momento que presentan ese resultado es cuando ya les empiezan a invitar en todas las sedes científicas, a todas las cenas, es cuando en ese momento les llega la fama y ya todos los científicos le mandaban cartas, los estadounidenses les pedían que dieran a conocer todos sus descubrimientos y tanto Pierre como Marie, ellos iban aceptando y se prestaban a todas sus investigaciones, pero ellos no se querían nunca lucrar de las patentes. Era un hecho que esto era muy aplaudido por el mundo. O sea, ellos lo que querían era demostrar su trabajo, sus investigaciones, sus descubrimientos, pero nunca con el afán de lucrarse. Porque en un momento determinado ella incluso hace un trabajo impresionante, lo presenta, gana el premio, bueno, después del premio Nobel y todo eso follón, y no lo patenta ella su nombre y lo deja abierto para que toda la comunidad científica. Bueno, es increíble. Bueno, pues luego ya junto con Henri Becquerel y su marido, Marie fue galardonada con el Premio Nobel de Física. Esto fue en el 1903, en reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de la radiación, que esto lo había primero descubierto Henry, pero que bueno, ella ya empezó a trabajarlo y tal. Fue la primera mujer que obtuvo tal galardón. Entonces, por esto recibieron $15,000. Esto les permitió contratar a un ayudante de laboratorio y luego ya, poco después, en el 4, Pierre se consolidó como profesor titular de la Universidad de Ciencias de la Sorbona, donde ya estaba él enseñando ya bastante tiempo. Ahí la fama les abrumó un poco y se concentraron un poco en sus trabajos, porque ellos, realmente Marie no quería nunca la fama. En ese mismo año nace, porque ella había tenido ya una hija, y aquí nace su segunda hija, Eva. Ella había tenido varios abortos que nunca lo asoció al tema de la reactividad. Luego ya después se da cuenta de que ella se exponía mucho y que bueno, pues que abortaba, ¿no? Ya cuando en abril de 1906 es cuando le ocurre la tragedia de que su marido Pierre fue atropellado por un carruaje de 6 toneladas y murió, vamos, sin que nada se pudiera hacer. Pues un carruaje de caballos que le machacó, claro. Claro, pasó los caballos, el coche y todo lo que tuvo que pasar. Y vamos, le dejó en el sitio, como dicen ahora. En ese caso, en ese momento ya Marie lo que hace es que, bueno, aparte quedó muy afectada y tal, pero ella quería seguir con su trabajo y entonces rechazó incluso la pensión vitalicia que le daban. Entonces ella no quería pensiones y ella quería seguir con ese trabajo. Y entonces asumió la cátedra de su marido y por eso fue la primera mujer
en dar clases en la Universidad de la Sorbona, porque se hizo cargo de la cátedra. Y lo que os comentaba antes era que en el 1910 había demostrado que se podía obtener 1 gramo de radio puro y al año siguiente ya recibió el Premio Nobel de Química en reconocimiento por sus servicios. Ya en solitario. Ya en solitario, ahí ya fue todo en solitario. Ahí fue yo creo que cuando demostró realmente su valía, porque... Pero si es que era ella la que valía. Ya, claro, pero al principio, como estaba de alguna forma junto con su marido y junto con este otro señor, con Becquerel, Sí, pues sobre todo su de marido alguna fue el que la manera quiso. lo de ella se solapaba un poquito y parecía que no era tan importante. Bueno, es que estamos pero hablando- el segundo premio Nobel Claro, fue ella sola. Es que estamos El hablando... marido no tenía no le hacía ninguna ilusión compartirlo con ella, o sea, el marido de bueno, por lo menos bajo mi prisma, nada. Y me parece que fue en el primero, Sí. no sé si fue en el primero o en el segundo, cuando ella se lo dan ella sola, que incluso amigos suyos le dijeron que no recogiera el Sí, premio. y de hecho Einstein fue uno de los que insistieron en que lo recogiera, porque efectivamente había amigos suyos que decían que no. Recordemos, fue en el segundo, recordemos que claro, estamos hablando de final del 19, principio del 20, y claro, lo hemos hablado muchas veces, lo conocemos perfectamente, lo hemos contado infinidad de veces y seguiremos contándolo, pero nos cuesta mucho trabajo el ver, el vivir, el entender el concepto que tenía de las mujeres por aquel entonces sí. y la lucha tan denodada que tenían Claro, que hacer es que ella- para cualquier cosa. Claro. A ella le costaba mucho, pero era una mujer muy estudiosa con una gran valía, o sea, efectivamente, fue en el segundo cuando le aconsejaban que no y fue Einstein el que dijo, ¿cómo que no? Pues sí. Pero fíjate, era una actitud, pero tenía una actitud completamente desinteresada. Ten en cuenta que cuando ya le dan el premio y tal, ella no lo patenta, que es lo que os contaba antes. Sí. Y entonces, en lugar de patentar el proceso de aislamiento del radio, dice que no lo quiere patentar y lo deja totalmente abierto a la investigación de toda la comunidad científica. O sea que no podía ser más desinteresada y bueno, pues era lo que realmente era una gran científica. O sea, es que era una científica. Maite, Mira, Maite, ¿qué? pon el dedo donde te has quedado, que nos Pongo el tiene, dedo. sí, que nos tiene que dar un consejito, sí, un consejito Claudia, ¿vale? La mitad de las veces sabes que no lo leo. Pues ya lo sé, pero te lo digo, evidentemente son, Bien, además, pero sobre yo todo, pongo el dedo por lo que pueda pasar. venga, hecho, que nos pone una cosita Claudia y seguimos, Muy ¿vale? bien. Venga. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. No dirás que no ha sido rápido esto, ¿eh? Bueno, ha sido rápido. Yo todavía estoy con el dedo, ¿eh? Bueno, os comentaba que realmente esa mujer, quizá por eso yo cuando hice la agrupación especial de estudios e investigaciones científicas, yo la puse a ella, pero porque a mí esa mujer me produce una admiración tremenda, sobre todo incluso ya lo por veo. esa parte desinteresada, esa parte humana en la cual ella... Tú imagínate que ella fue la primera persona que se le conceden 2 premios Nobel en 2 campos diferentes. Luego había otra persona y tal. Marie, ya después ya muere el marido, y ella sigue trabajando, da sus clases en la Sorbona. Y ya os digo como anécdota a la clase, todos menos los estudiantes. Marie fue en un momento determinado, después de un tiempo y tal, de la muerte de su marido, ella inicia una relación con el físico Paul Lagerbright, pero bueno... ¿Cómo? No te he cogido la pronunciación. No le hagas caso, Maite. Qué gracia tiene. Escucha que lo voy a decir bien. Con el físico Paul Lagerbright. ¿A qué te ha gustado? Me ha encantado. Justo lo que Bien, bueno, pues con el Paul que además era igual desgarbado y tal, pero estaba más joven y estaba casado, pero bueno, ella, volvemos a lo mismo, o sea,
ella tiene una relación con él y bueno, pues toda la gente se rasga las vestiduras. Fue un escándalo periodístico con tintes incluso xenófobos. O sea, todo para callar la valía de ella. O sea, ella personalmente puede hacer con su vida lo que quiera, aparte que ella era viuda. Si el otro estaba casado, el problema lo tendría el otro, digo yo. Bueno, pues os comento que esto sí que quiero comentarlo. Marie Curie vino varias veces aquí a España. Una de las veces hemos puesto fotos, te juro que no lo estás viendo. Hemos puesto fotos, Claudia. No, estoy solo con la perra. Ah, bueno. Pues la perra te lo pide chivando. Ha puesto Claudia portada del ABC de visitas a España, ahora mismo la está poniendo, de visitas a España de Marie Curie. Efectivamente, mira, la primera vez que vino en el 1931, invitada por el recién estrenado gobierno de la Segunda República. Y aquí viene por iniciativa de Enrique Moles, que era considerado en ese momento el químico español más relevante antes de la Guerra Civil. Luego vuelve otra vez en mayo de 1933, que esta fue la última ocasión que Marie visitó nuestro país. Y aquí da una serie de conferencias y tal en universidades, y resulta que estaba incluso, dicen que bueno, pues compartió mesa y tal con Gregorio Marañón, con Miguel de Unamuno. Ya sabes que ella visitó también el Ateneo, y nos dio ahí una conferencia que bueno, cada vez que pasamos al salón de actos dices, ay Dios mío, que aquí han estado este tipo de personalidades. Es que es impresionante poder conocer el Ateneo, y de aquí quiero recordar que está al alcance de cualquiera poder conocer el Ateneo y ver un poco, bueno, cuando acaben las obras mejor, y ver que en ese salón de actos, en esas salas, en esos sitios, la historia que tienen, la gente que ha pasado por allí, el despacho de Manuel Azaña, la galería de retratos, es tanta historia nuestra, que merece la pena solamente por decir yo he estado allí. Ya es más que suficiente. Es la historia nuestra, es la historia, o sea, el Ateneo es la joya donde, ya sabes que como es el templo de las libertades, es donde nos guarda toda la historia, la historia científica, la historia política del siglo XIX. O sea, ahí tenemos, y aparte que, bueno, tú lo has visto, tenemos una hemeroteca que, bueno, pues deberías... La hemeroteca es de aplauso, y la cantidad de beneficios que nos ofrece a nosotros cuando queremos investigar, cuando queremos saber algo, el servicio que nos ofrece la hemeroteca y la biblioteca en general del Ateneo es algo... Ya sabes que la biblioteca, a ver, ¿qué te voy a decir yo? Pero es la farmacia del alma. Bueno, vamos a volver a Marie Curie, que en cuanto mencionamos... Me voy por los cerros, luego vuelvo por Soria y... Es que en cuanto mencionamos hay dos cosas que te abstraen totalmente. Una es el Ateneo de Madrid y otra el vino. Son dos cosas que no... ¿Cómo eres? Y además te libras porque estamos a varios kilómetros. Por eso lo hace. Por eso se ha atrevido, claro. Sí, pero lo que no sabes es que yo todo esto lo apunto, ¿eh? Tengo un librito. Te creo, eso también te creo. Peor el libro tuyo que el de Marie Curie, ¿no? Más peligroso. Pues cuento ya que, bueno, pues durante la Primera Guerra Mundial, Marie Curie, bueno, ya había hecho todo lo del radio y todo eso, y es muy importante la aportación, sobre todo a la radioterapia, y eso, Dios mío, todas las personas que hacen bien. Bueno, pues durante la Primera Guerra Mundial, Marie Curie propone el uso de la radiografía móvil para el tratamiento de los soldados heridos. Y fueron las primeras ambulancias que existieron radiológicas, ¿sí? ¿Sabes cómo se llamaban? Ah, no, ¿cómo? Petit Curie. Petit Curie, qué bonito. Petit Curie. Las pequeñas, claro, porque es que su hija, una de las hijas, Irene, tenía entonces 18 años, y es cuando empieza a ayudarla. Bueno, ella tiene dos hijas, una de ellas sigue, y además luego le dan también un premio Nobel, pero sin embargo la otra, bueno, pues no lo quiere, es la historiadora y tal. Bueno, pues en aquel momento Irene empieza a ayudarla, y el gramo de radio lo dona a la investigación científica. Mira qué cosa más bonita. Luego le darían otro que también donaría al Instituto de Radio de Varsovia. O sea, ella todo lo que le daban, todo lo donaba. Pero fíjate qué bonito, las camionetas estas, las ambulancias pequeñinas, eran las Petit Curie.
Petit Fíjate Goya, qué bonito, qué bonito. Pues ya después, bueno, pues ella unos meses más tarde va a Polonia, porque ya que en la primavera, estoy hablando ya del 1934, esto sí que fue ayer, ¿eh? Sí. Porque yo por lo menos nací en el 1900, hombre, mucho, Eso, yo no dejo de ser pero del 1900. muy 1900, claro. Claro, somos del 1900. Hasta Claudia nació en el 1900. Sí, es que claro. Pero lo cual quiere decir que somos del siglo pasado. Sí. Es así. Bueno, pues entonces nos centramos en la primavera del 34, de 1934, donde Marie, después de quedarse, porque ya por todo el tema, insisto, de no haber sido no coherentes, sino porque no lo sabían, ella primero se queda ciega. Todo esto por el tema, pues los efectos secundarios. Sí, por el radio, claro. Claro, entonces primero se queda ciega y luego ya, tiene una anemia plástica y muere exactamente de la anemia plástica. Entonces ella muere el 4 de julio de 1934. Probablemente debido a las radiaciones que estuvo expuesta, y fue enterrada junto a su marido en el cementerio de, fíjate qué bien pronuncia, a ver. Sauce. Ah, qué bien. Arrastro la S, Sauce. Sí, además, mira, ahora está saliendo la noticia que salió en la prensa, el día que murió, claro, salió. Y ahora está saliendo, no lo ha puesto Claudia. Y ahora, dentro de un ratito, son pequeños homenajes, pero que realmente son interesantes. Y bueno, aquí en España, en homenaje a Marie Curie, salió una edición de unos sellos, que luego nos lo pondrá Claudia, la imagen del sello. Está puesto, me dice, la imagen del sello. Que aquí, como ya con retraso, pero bueno, luego lo ves. Un sello que salió aquí en España en homenaje a Marie Curie, sí. No, sigue, perdona, te he interrumpido. No, ya pobrecita, ya estoy en la muerte. A partir de ello que tampoco, ¿no? Ya se ha muerto. Bueno, pues ella, fíjate, es enterrada en el cementerio, muy cerquita, esto está muy cerquita de París. 60 años después, es que ya es triste, 60 años después, en el 1995, sus restos fueron trasladados junto con los de su marido, con Pierre, al Panteón de París. Uh-huh. Claro, el Panteón de París es el Panteón ilustre, el Panteón de hombres ilustres, y ella es la primera mujer que le conceden ese privilegio, ese honor de ser enterrada en el Panteón de hombres ilustres. Ahí, cuando ya la trasladan, el discurso lo pronuncia, fue muy solemne, y lo pronuncia entonces el presidente de la República, François Mitterrand. Fíjate que bien lo he pronunciado. Uh-huh. Ese sí. Para que veas. No, de todas formas, Maite, apoyándote a ti, los nombres polacos, especialmente, son imposibles de pronunciar. Pero esto es francés. No, este sí, por eso digo que este era más fácil. Digo los anteriores. Nosotros tenemos una amiga que pronunciado suena muy fácil, sí, Joana, y tú oyes su apellido y es Pichikevici. Y resulta que lo intentas leer, te lo juro, son todo consonantes. Claro, es que es muy difícil. O sea, es que es impronunciable. Dices, bueno, si lo oyes a ella y lo pronuncias tú igual, pero no tiene nada que ver. Sí, pero si lo ves escrito, Claudia, son todo consonantes. Ten en cuenta que yo el bachiller, claro, yo soy de bachiller, de cuarto reválida y sexto reválida. Y yo yo daba francés, yo de inglés nada, y por eso digo, François Mitterrand. yo también soy francófono. Bueno, pues él hace un gran discurso y tal, y estaba especialmente dirigido a los nietos y bisnietos. Destacó que Marie, pues claro, que fue la primera mujer francesa en ser doctora en ciencias, en profesor de la Sorbona, en fin, y sobre todo lo de los premios Nobel. Pero bueno, que es importante que sepamos que después de 70 años, ya la pobre fallecida, pues le dan los honores que se merece, y se mereció en vida, y la llevan al Panteón de Hombres Ilustres. Os decía que su hija, ella tuvo 2 hijas, aparte de sus abortos y tal. Su hija mayor, Irene, que es la que ya con 18 años la ayudaba en las Petit Curies, ella obtiene el Premio Nobel de Química en el 1935, solamente un año después de la muerte de su madre. Ella descubrió ahí de la radioactividad artificial. Siguió el mismo trabajo de su madre, pero recibió el premio Nobel por química.
Luego después su otra hija, por ya hablar un poco también de su vida, ella, fíjate cómo son los genes, ella dice que no quiere seguir en la ciencia, en la medicina, y se hace periodista, pianista, fíjate, como su abuela, y era muy activista por la infancia, y fue el único miembro de la familia que no se dedicó a la ciencia. Ella fue también un poco, hablo de Eva, escribió todo escribió la biografía de su madre. Lo que pasa es que, bueno, mucha gente la criticó porque la parte escabrosa, que a mí me parece bien, no tenía, pero bueno, si lo cuentas, cuéntalo todo. En la relación que Marie, ya viuda con un antiguo alumno de su marido, pues eso provocó mucho, en aquella época, muchos insultos a Marie, y la hija, por lo visto, al contar esto lo cuento como anécdota, al escribir su biografía, pues como que eso lo pone muy edulcorado, sí, porque bueno, y eso la prensa, bueno, pues que no le gusta demasiado, pero bueno, que sepáis que esta es la vida de esa mujer maravillosa. Y voy a terminar con una frase que a mí me impactó muchísimo, lo mismo que la primera que os he dicho, es que decía: nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto. Qué bonito. Fíjate qué bonito. Qué bonito. Oye, me dejé... Bueno, pues Sigue. Así, no, que esto es la vida más o menos de Marie Curie. Bueno, imagínate, es mucho más, ¿no? Pero bueno, un poquito así resumida. Pues... Pero fíjate que dos frases más bonitas. O sea, que nunca debes tener miedo a lo que estás haciendo. Sí, de lo que estás haciendo es lo correcto, eso está claro. ¿Y la otra? Y bueno, pues esto es la historia de nuestra gran admirada científica Marie Curie. Pues déjame un segundín, que Claudia está insistiendo en que tiene que volver a meter más cosas, y seguimos. Un segundito, venga. Ya. Oye, ¿quieres que pongamos una imagen que creo que tiene Claudia del libro ese, el famoso libro pues, el cuaderno de notas? Porque el famoso libro tiene esa historia, que además efectivamente decían: míralo, no, pero no te acerques. O sea, solamente con acercarte al libro ya estaba desprendiendo temas de radioactividad. Ahora lo pone. Ya está puesto, dice Claudia. A ver, es que Vicky me está dando... no es Vicky, es el perro el que me está dando golpes. A ver, Oye, ¿no te estás tú quejando mucho hoy? Es que me está dando golpes el perro. Pero te estás quejando mucho, Sí, ¿no? sí. Que no te quejas, no consigues nada. A ver, ¿qué quería, Vicky? No. Era cuando terminaseis simplemente hablaros de lo que decíamos antes, de que las mujeres no estaban valoradas en aquel momento. Lógicamente tenían una serie de caminos y de vías que estaban cerradas, y iba a hacer un comentario sobre otra científica muy importante y totalmente desconocida. ¿Sí, quién? Pues Marie Tarp. Ajá, Geóloga y cartógrafo estadounidense. Fue la primera persona que mapeó el suelo del Océano Atlántico. Y digo la primera persona, no la primera mujer. Porque ningún hombre lo había hecho tampoco hasta ese momento. Descubrió además una fosa tectónica en el suelo del océano, en el suelo oceánico. Y además comprobó una controvertida teoría que había en aquel momento sobre las placas tectónicas. Y tenía un compañero de trabajo
que desestimaba todas sus investigaciones dice, son cosas de mujeres. Sí, pero fíjate que ya estamos hablando de muy adentrado el año 20, porque esta mujer está hablando de los 50, de los años 50. Me explico, que es que, caramba, es que ha sido duro el tema. Ha seguido mucho tiempo. Claro. Además, de hecho, de alguna manera ella siguió investigando con este colega que era el que la decía que eran cosas de mujeres, pero ella no podía embarcar, no podía viajar en los barcos de investigación por ser mujer. Entonces ella siguió investigando, lógicamente con este mismo colega, que era con el único que trabajaba, y él se apuntó todos los éxitos de ella. O sea, ella ha sido una perfecta desconocida. Exactamente. O sea que... Qué pena. Pero bueno, es lo que es, pero ya hemos aprendido y ya estamos en todos los sitios. O sea, hombre, y yo creo que eso es bueno, hay que seguir luchando por eso. Siempre, cuando una mujer ha querido, ya lo hemos dicho montones de veces, o sea, a la mujer les ha costado mucho, nos sigue costando mucho, porque es así, porque ahora mismo, inclusive ahora que tienes miles de ayudas, pues hombre, hay momentos que también te cuesta, pues porque tienes hijos, porque tal, bien, siempre la mujer nos va a costar más, pero... La que ha querido, mira cómo ha destacado. Estamos hablando de Marie Curie, fíjate tú con el problema de la guerra. Estaban siempre ahí a la gresca. Y estamos conociendo a muchas mujeres, a grandes mujeres a lo largo de toda nuestra historia. Lo que ocurre es que yo creo que esas mujeres, a lo mejor, eso lo hemos comentado en otra ocasión, y yo creo que debe ser así. O sea, estas mujeres, la mayoría renunciaban a la parte suya, como si dijéramos, a esa parte íntima en la cual a la parte familiar. Hombre, de alguna forma, Maite, la sociedad era diferente, o sea, el hombre era el que trabajaba fuera y la mujer era la que trabajaba dentro, la que llevaba el hogar, llevaba los hijos y todo. Marie Curie primero se casa con el compañero suyo, que era su profesor, que le regala el tubo de ensayo. Bueno, a mí me regalan un tubo de ensayo y no sé lo que hubiera hecho, o un matraz, y ya lo hubiéramos visto. A ver, Maite, quiere hablar. Luego se enamora de su alumno. ¿Por qué? Porque realmente ella no tenía vida, y además fíjate, viaje de novios en bicicleta y recorriendo, que estaban realmente investigando. Ahora hablo yo un poquito. Es que no me dejáis ni hablar, me tenéis totalmente ignorado. ¿Cómo me obligáis a ser vosotros? Oye, yo quería decir que quiero recordar el programa de ayer, que estuvimos aquí con José Miguel Gobantes y con Jaime Sornosa, y nos contó una historia preciosa, que es la historia de Berta Benz, que es la mujer que realmente sacó el coche a la calle a principios del siglo. Fue el primer coche, lo sacó esta mujer junto con su marido. Se hizo un viaje junto con sus dos hijos de 100 y pico kilómetros en un coche de aquellos. Es una historia preciosa y la tenéis en el programa de ayer de Motorízate Turbo, la tenéis en el programa de ayer. Una historia de una mujer también extraordinaria, una cosa maravillosa. La verdad es que, seguiremos hablando mucho de mujeres. Y hablaremos también de inventos en el coche, que ahora lo vemos, pues como el limpiaparabrisas, como los intermitentes, como las luces de freno. Bueno, pues todos esos inventos los han realizado mujeres. Sí. O sea, iremos también hablando en todos los programas, en todos los sitios, de las personas que realmente son importantes, y además son mujeres, pues mira que bien, pero la importante es realmente importante. Es verdad, es que a mí me da mucha rabia la cantidad de mujeres que están... Hay muchísimas personas que están en el baúl del olvido, y nosotros tenemos una vida, nosotros y en todo el mundo hay una cantidad de personajes importantísimos, pero sobre todo hay muchas más mujeres que están tapadas por el polvo, y realmente es una pena. Las iremos rescatando poco a poco. Desde luego. Poco. Bueno, para eso estamos aquí, para ir rescatándolas, ¿no? Que no lo hemos pasado muy bien, ¿no? Yo creo que sí. Ya sabes que yo quiero terminar con la frase de la farmacia. Es que me encantó. Venga. Analízalo. La biblioteca es la farmacia del alma. No, es bonita, es muy bonita. Es muy bonita. Maite Peraza, hoy estoy en plan poética. Muy bien, pues mira que bien. Sí, además el tiempo así grisáceo y tal, también llama un poco a la nostalgia, está bien. Sí, además estornudando, porque está la floración, te entra por las ventanas, en el bicho. Sí, estupendo. Querida amiga, no te falta de nada. Bueno, que de verdad que ha sido un placer. Mira, me está diciendo Gobantes que también el espejo retrovisor, es cierto, y también el espejo retrovisor también fue invento de una mujer. Lo contaremos, yo creo que este miércoles nos lo contará José Miguel Gobantes y Jaime Sornosa. Maite, que ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias. El placer, como siempre,
esto es un equipo y el placer es mutuo. El placer es mutuo. Un besote gordo. Hasta luego, Maite. Hasta luego, compañera. Adiós, Claudia. Adiós, bombón. Muchas gracias, Vicky Ibáñez. Hasta luego. Muchas gracias también a Claudia. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes. Le voy a recordar el WhatsApp y el teléfono de Nordeste Radio, que es el 661-820-640. También pueden vernos por YouTube, también está el Twitter, etcétera, etcétera. Y está iVoox, que además en iVoox lo pueden descargar lo que es el audio y poder escucharlo cuando ustedes quieran. Que nada, que mañana estaremos otra vez aquí a las 7. Mañana tendremos unas entrevistas extraordinarias y cosas muy importantes de contarles. Incluso a lo mejor les contamos las pandemias porque el hombre ha pasado o hemos pasado en este último siglo. Bueno, que mañana estaremos aquí otra vez a las 7, encantados de estar con todos ustedes. Un abrazo muy fuerte de Ezequiel Teñaque. Hasta mañana, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.